A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta, con el auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro. En 2015, 195 países firmaron un acuerdo que preveía llevar a cabo acciones para bajar la temperatura del planeta y evitar catástrofes ambientales. A 10 años de esa expresión de intenciones, ese objetivo parece aún lejos de cumplirse. El llamado Acuerdo de París, adoptado hace una década durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, busca limitar el calentamiento global que amenaza con convertirse en un problema real para el mundo en los próximos años. Sin embargo, algunas señales y gestos ponen en peligro el éxito de este ambicioso emprendimiento. En particular, la ya confirmada retirada de Estados Unidos, la mayor economía del mundo, que había sido anunciada por el presidente Donald Trump incluso antes de asumir. Esta mañana les proponemos profundizar en este debate. Sigue siendo una aspiración realista lo que tiene que ver con los objetivos del Acuerdo de París. ¿De qué manera la salida de Estados Unidos pone en peligro estas metas? Bueno, desde Uruguay, ¿qué se ha hecho por cumplir con los objetivos y qué se hará en los próximos años? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con dos especialistas en la materia. Por un lado nos está acompañando Walter Ollankábal, ingeniero agrónomo con una maestría en ciencias ambientales, integra el grupo de expertos de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático. Walter, bienvenido, un gusto que estés nuevamente por acá. Buenos días. Y también nos acompaña Gonzalo Becoña, que es ingeniero agrónomo, coordinador de articulación institucional en temas ambientales en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, en el INIA. Además es coordinador de la Unidad Sostenible y Cambio Climático en OPIPA, la Oficina de Planeamiento de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gonzalo, también bienvenido, un gusto que estés por acá. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. ¿Les parece si empezamos así como refrescando un poco? Porque ahora lo decíamos fuera de micrófono. En aquel momento, hace 10 años, cuando nosotros acá en el programa cubríamos el tema del Acuerdo de París, pero en el caso de Walter estaba allí en la propia convención, bueno, se vivió como un hecho histórico, ¿no? Inédito este acuerdo. Recordemos por lo menos los principales aspectos que se plantearon a partir del Acuerdo de París y por qué la importancia de aquel momento, ¿no? Para ver también después más adelante cómo cambió. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 10 años y sobre todo qué se viene con esta decisión de Estados Unidos? Perfecto, Romina. Bueno, lo primero que yo destacaría es que el Acuerdo de París es un instrumento de la Convención. O sea, es un instrumento al servicio de cumplir con el objetivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La Convención es de la década de los 90, surge allá por Río 92, junto con otras convenciones ambientales, y se propone limitar el calentamiento global, estabilizando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en un nivel que no sea peligroso para desestabilizar el clima. Si desestabilizamos el clima, las consecuencias son funestas. Entonces, limitemos la concentración de gases de efecto invernadero. Eso dice el texto de la Convención. Para instrumentar la Convención, primero se creó el Protocolo de Kioto, pero solo abarcaba a los países desarrollados. No estaba China, no estaba la India, y Estados Unidos se había retirado del Protocolo de Kioto. Entonces el Protocolo de Kioto fue perdiendo fuerza y fue necesario generar un nuevo instrumento que lo reemplazó y que se creó justamente en París en 2015. De ahí el nombre. De ahí el nombre, Acuerdo de París. ¿Y qué características principales tiene este acuerdo? Primero, que ahora involucra a todos los países, no solo a los países desarrollados, a todos. Todos los países debemos hacer contribuciones determinadas nacionalmente. Y la palabra contribuciones no es casual, porque en Kioto se hablaba de compromisos, y esos compromisos tenían penalizaciones por incumplimiento.
Ahora son contribuciones. Los países ofrecen voluntariamente lo que pueden hacer. Según sus circunstancias y según sus posibilidades. Claro, entonces cuando se crea el Acuerdo de París, también nadie es bobo, se cae en la cuenta de que si todos prometemos algo, no sabemos si todo junto va a estar en línea con los objetivos del acuerdo. Entonces se introdujo dentro del Acuerdo de París un proceso que se llama el balance global, que se hace cada 5 años. El primero ya se hizo en 2023, en la COP que se hizo en Dubái, se hizo el primer balance global. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o vamos mal? Bueno, todos sabíamos que iba a decir que vamos mal. ¿Vamos mal en relación a qué? Y acá creo que vale la pena recordar los 3 objetivos del Acuerdo de París. El Acuerdo de París no tiene solo un objetivo en temperatura, tiene 3 objetivos. El objetivo en temperatura es limitar el aumento de la temperatura respecto a la era preindustrial en un valor bien por debajo de 2 grados. Bien por debajo, nadie sabe qué quiere decir. Claro. Pero sí es algo que está entre 1,5 y 2, y si posible, lo más cerca de 1,5 posible. Bien. Este valor es arbitrario. Sí, ahí recordemos un paréntesis, nomás te hago, Walter. No es que baje la temperatura. No es que baje. Es que no se aumente tanto, ¿no? Exacto, ahí está, respecto a la era preindustrial. O sea, que no se llegue a ese 2%, que sea menos, que tire el aumento de temperatura global sea 1,5. Que no se llegue a 2 grados. ¿Por qué? Porque el consenso científico que se expresa a través del panel intergubernamental de cambio climático señala que por encima de esos niveles de temperatura pueden ocurrir transformaciones muy importantes en el sistema climático, del cual depende toda la vida de la Tierra, la humana y el resto. Entonces, el aumento de la temperatura significa que en la atmósfera hay más energía, hay más desorden, y eso genera un aumento, como vemos, de los eventos extremos. Más olas de calor, sin duda. Ya las estamos viviendo y vamos a vivir más todavía. Pero también otros eventos extremos, de precipitación, de sequías, de tormentas. Bueno, algunos de ellos afectan a la base de producción de alimentos del mundo. Los países de base agropecuarias son muy impactados, ¿no? Todo lo que es agropecuario se produce a cielo abierto, y todo lo que pase con el clima, bueno, nos impacta muchísimo. Y eso también compromete la seguridad alimentaria del planeta. Pero entonces, bueno, redondeando tu pregunta, hay un objetivo en temperatura, hay un segundo objetivo en adaptación, porque el Acuerdo de París lleva la adaptación a un nivel de importancia similar al de la mitigación. O sea, la mitigación son las causas. Bueno, tenemos que emitir menos y secuestrar más. La adaptación es qué hacemos con los impactos. Y el tercer objetivo del Acuerdo de París es que haya un flujo financiero y de recursos desde los países desarrollados a los países en desarrollo para que puedan implementar su transformación hacia energías limpias, emitir menos y adaptarse a los impactos del cambio climático. Entonces, en el balance global, que se hizo en el finales de 2023, se llegó a la conclusión de que vamos a alrededor de 2,7 o más, porque es un número... No me acordaba el número, 2,7 o más. Es un número más menos, ¿no? Es un intervalo ahí que no se puede decir, es 2,7, es 2,7 más menos. Puede ser 3 o puede ser 2,4. No nos estamos adaptando adecuadamente. Y tercero, los flujos financieros de apoyo a los países en desarrollo son muchísimo más bajos de los necesarios. En la siguiente COP, que fue el año pasado, en la COP 29, el centro fue financiamiento. ¿Cuánto financiamiento van a aportar los países desarrollados para que esa transformación hacia una economía baja en carbono y más resiliente se produzca? Los países en desarrollo pidieron algo así como 1.3 trillones de dólares, que al final arreglaron en 300 millones. Obviamente la transformación energética a fuentes renovables no va a avanzar a la velocidad adecuada. Entonces, los 3 objetivos del Acuerdo de París están en problemas de cumplimiento. Gonzalo, ¿qué agregarías a esta descripción, a este panorama inicial que daba Walter?
No, a ver, yo comparto las palabras que dice Walter. O sea, yo creo que estamos en un momento clave de la historia, ¿no? O sea, yo creo que las acciones que se tienen que llevar a cabo, o sea, no se pueden demorar, y las señales que vemos a veces no son las que pretendemos. Y como Walter decía, justo en un informe, creo que fue en la COP pasada, solo un 4% de los recursos que se habían comprometido con el Acuerdo de París, que eran los 100.000 millones de dólares que se iban a comprometer, solo un 4% fue para los sistemas alimentarios. Solo un 4%. Y de eso casi más del 50% fue en acciones de mitigación, como cuando mencionaba Walter, uno de los objetivos del Acuerdo de París era la adaptación de los países. Entonces, yo creo que ahí es donde empiezan a aparecer los compromisos de los países y cómo los países pueden generar esas contribuciones determinadas a nivel nacional para poder contribuir con esto. Y tiene que tener un objetivo de ambición, porque si no, yo puedo comprometer muy poco y sigue fluyendo, pero aquí es donde todos los países tienen que hacer por lo menos una revisión de cómo afrontar eso y cómo hacer las contribuciones hacia el exterior, o sea, visión, esto ante el Acuerdo de París. Que, ya que lo mencionás, ¿no? Veamos, por lo menos en la teoría, ¿no? Pero después iremos ya a los casos puntuales. ¿Cuál es la motivación que tiene que tener el país para participar de esto, ¿no? Para contribuir genuinamente y hacer un aporte significativo y no que quede como eso, como una cuestión, una expresión políticamente correcta, ¿no? Que sí, es una buena pregunta. O sea, desde nuestra perspectiva, por lo menos de lo que es Uruguay como país exportador de agroalimentos, sabemos que parte del cuestionamiento del cambio climático proviene de las emisiones de la ganadería. O sea, si bien no es la realidad en los papeles, porque representan menos de casi el 12% de las emisiones globales, el metano y el óxido nitroso que provienen de las emisiones de los rumiantes, sí está en cuestionamiento y sabemos que hay muchas campañas en contra del consumo de carne vacuna como un agente emisor a nivel global. Y Uruguay, en ese rol de país agroexportador, tiene que demostrar que también hace su esfuerzo en un sector que sabemos que es parte del problema, pero también tiene parte de la solución, porque sabemos que a nivel agropecuario es donde se producen los secuestros de carbono que pueden reducir las emisiones a nivel global. Y esa puede ser una motivación de Uruguay, o sea, tiene de por medio un producto súper importante para nuestra economía nacional. Bueno, si el ambiente en el mundo está para sancionar este tipo de cosas, mostrarnos proactivamente entonces de que efectivamente hacemos lo posible por secuestrar la mayor cantidad de carbono. Exactamente, y por eso Uruguay se ha establecido dentro de sus objetivos ante el Acuerdo de París, objetivos de intensidad de emisiones. O sea que creo que somos de los pocos países en el mundo que tenemos nuestros objetivos cuantificados en intensidad de emisiones. ¿Qué refiere esto? Es la cantidad de emisiones por unidad de producto, o sea, carne, que se produce a nivel país. Y Uruguay se ha planteado objetivos de reducción muy ambiciosos. Al 2025 un 32%, al 2030 un 36%, o 35%, perdón. Y hoy Uruguay al 2022 ya está cumpliendo con los objetivos que se planteó al 2025, con la revisión del inventario al 2022, porque eso es a nivel año posterior se hace la estimación. Pero hoy Uruguay está comprometido y está lográndolo, o sea, con satisfacción. O sea que Uruguay es un país que está comprometido en las emisiones, sabiendo nuestro volumen, o sea, las posibilidades que tenemos, porque como tú decías más temprano, o sea, depende de los países y las condiciones específicas de los países. O sea, para Uruguay no es una opción quitar la ganadería para reducir las emisiones de metano. O sea, no es una opción porque es una forma de vida para nosotros y es fuente de nuestras exportaciones. Pero sí decir, bueno, queremos hacer más eficientes los procesos para poder reducir esa intensidad de emisiones, porque hay un mundo que sigue creciendo en población y Uruguay está dispuesto a alimentarlo con creces, ¿no? O sea, nosotros hoy producimos alimentos para 20 millones de habitantes en el mundo.
y eso supera 4 o 5 veces la población de Uruguay. Pero sí tenemos posibilidades de producir alimentos para 40 millones o 50 millones. Y eso es el desafío que por lo menos nos planteamos continuamente de lo que es la producción sostenible, ¿no? O sea que, en términos generales, nosotros, respecto al Acuerdo de París, veníamos siendo buenos alumnos, ¿podemos decir? Sí, seguimos siendo buenos alumnos. Seguimos siendo buenos alumnos. Ahí está. Y cumplimos con todos los plazos que nos establecen para presentar lo que decía Walter, las contribuciones determinadas nacionales. Y en febrero pasado, ¿no? El 10 de febrero fue una fecha importante para el Acuerdo de París porque hasta ese día los casi 200 países firmantes tenían tiempo, ¿no?, de presentar ahora sus planes de acción climática, también llamados estas contribuciones nacionales, y Uruguay fue uno de los que lo hizo. Sí, exactamente. Ese es un proceso que iniciamos el año pasado, la tercera contribución determinada nacional, que, como bien tú decías, o sea, en realidad se tenía que plantear antes del primer semestre de este año, porque se va a hacer una revisión en la próxima COP de Brasil, los compromisos que los países establecen. Y ese fue una responsabilidad que sabíamos que lo que iba a pasar es que con un gobierno entrante iba a ser difícil poder cumplir con ese plazo, porque esto lleva a todo un proceso de discusión y que yo creo que se enriqueció mucho este proceso de la tercera contribución, porque fue un proceso donde se trataron de establecer talleres sectoriales para discutir y que todos nos embanderemos atrás de una estrategia nacional. O sea, porque yo creo que la contribución determinada nacional es como la estrategia nacional que después tanto sector público como privado nos tenemos que embanderar, porque de ahí salen muchos indicadores que el Uruguay debe cumplir, como por ejemplo, que tanto hablamos de las finanzas sostenibles, el bono indexado. No olvidemos que los bonos indexados que se han emitido siguen indicadores que son de la contribución determinada nacional. ¿Por qué? Porque todo el mundo está mirando de que los países puedan cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, la contribución determinada nacional es un proceso de discusión participativo que todos tenemos que estar, como le dije, o sea, todos tenemos que estar atrás de ese proceso, porque son las metas que nos vamos a establecer y los objetivos climáticos que nos vamos a plantear a largo plazo. Hay, cuando decís eso, ¿no?, para embanderarse y por qué es importante la estrategia nacional. No hay consecuencias como lo era en el Acuerdo de Kioto. No tenemos sanciones o riesgo de sanciones. No. Más que prestigio moral. Prestigio, exactamente. No sé. O sea, pero ¿y el financiamiento, por otro lado? Bueno, ese es un tema que has tocado, o sea, que es clave. ¿Podemos rankear mejor o peor para ahí, conseguir Romina, posible financiamiento? Que creo que seguramente Gonzalo también la iba a remarcar. Los países, cuando hacen sus contribuciones, identifican metas que pueden lograr con esfuerzo propio, en particular los países en desarrollo, y metas que están condicionadas a que lleguen esos medios de implementación que en el papel están escritos, que están en el texto de la Convención y también están en el Acuerdo de París, que los países desarrollados deben aportar medios de implementación. Si hay medios de implementación, las metas son más ambiciosas. Si no hay medios de implementación, claro, lo que puedo lograr es menos, ¿no? Y ahora estamos en una coyuntura muy especial, porque desde la ciencia se viene recomendando, desde hace varios años, el IPCC viene diciendo, si quieren mantener con vida el 1,5 grados, hay que reducir 42%, repito, % las emisiones al 2030 comparado con 2019. Parece pero las emisiones, en lugar de reducirse a una tasa de alrededor de 7% promedio anual, siguen aumentando, 1 o 2% por año. A pesar de que hay un gran desarrollo de las energías renovables, igual las emisiones fósiles siguen aumentando. ¿Y eso a qué? Te puedo hacer un paréntesis ahí, sí, Walter, la explicación. ¿A qué responde sobre todo? ¿Quién está siendo el gran contribuidor? Bueno, el gran aportante que no está ayudando en ese objetivo final. Es una muy buena pregunta. Y yo traje algunos números para eso, porque a veces los números son significativos. O sea, las emisiones del mundo no están igualmente distribuidas, no todos los países emitimos lo mismo, ¿no? Uruguay es el 0,05%, pero China es el 30%. Y Estados Unidos es el 11%, el 18%. El 11%. La India el 8%. La Unión Europea el 6%.
la Federación Rusa el 5%, Brasil el 2%. Y si sumamos todo el G20, es el 77%. Si sumamos toda África, es el 6%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una responsabilidad muy clara de los países que representan el 77% del problema, que algunos son desarrollados y otros son en desarrollo. Pero a su vez, los países en desarrollo que tienen emisiones absolutas muy altas, que son las que le importan a la atmósfera, ¿no? Dicen, bueno, pero mis emisiones per cápita son bajas porque yo tengo mucha población. Claro. Entonces China dice, bueno, es el principal emisor, China, ¿no? Pero mis emisiones per cápita son de 11 y las de Estados Unidos son de 18 por habitante. Entonces hay estos temas de justicia climática. ¿Y cuánto emite en promedio un africano? 2,2. Fíjense, 10 veces menos que un estadounidense. Entonces, si todo el planeta debiera estar emitiendo del orden de 5, 6 o 7 toneladas per cápita, resulta que hay países que deberían poder subir sus emisiones para desarrollarse. Claro. No todos tendrían que bajar. Y hay países que tienen que bajar mucho. ¿Es pensable que al 2030 se va a lograr ese 42%? No. Entonces, ahora se plantea una meta al 2035, que está en la tercera contribución de los países. Y se le pide a los países que las presenten ahora, como tú decías, Romina, y que se van a examinar en Brasil, en la COP30. O sea, tenemos una COP en la región. Y el balance global a que se referencia prendió, no una luz amarilla, prendió una luz roja. Bueno, claro. Vamos muy mal. Estamos desestabilizando el clima y todo lo que se está haciendo es completamente insuficiente. Bueno, entonces, países vengan con nuevos documentos, actualicen sus contribuciones al 2035 y vamos a ver si ahora ese esfuerzo se nota, porque al 2030 en realidad un solo país de todos presentó metas mucho más ambiciosas que las que había presentado al 2025. ¿Cuál fue? No, ahora no me acuerdo cuál fue, pero sé que es uno solo. Entonces quedamos todos en debe ahí. Claro, porque también hay que tener en claro que muchos países viven de las energías fósiles vendiéndolas y otros las quieren comprar porque son una forma barata de disponer de energía. Claro. O sea, el mundo ha funcionado en base a energía de petróleo. Basta salir a la Plaza Independencia para todo el mundo. Ahora, las energías renovables son cada vez más baratas y eso ha abierto un campo muy grande para su expansión. Por eso es que las emisiones hubieran sido mucho mayores si no se hubieran abaratado las energías renovables. Y esto tiene que ver con los Estados Unidos, pero después, si hay una pregunta, lo comento. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. Desde Ribera, con un paisaje calmo de cerros chatos, montes nativos y suelos rojizos arenosos, dedicación y compromiso que se expresa en la singularidad de nuestros tanat. Experiencia y conocimiento que se encuentran con tu curiosidad. Conoce nuestros vinos en cerrochapeu.com. 98, 99, 100. ¿Listos o no? Uniforme, Piki, libros, Piki. Allá, útiles, Piki. Piki por todas las compras. Esta vuelta a clases tenés todos los beneficios que necesitas con las tarjetas de crédito BBVA. Hasta 30% de descuento en artículos escolares, uniformes, librerías, ópticas y más. Conocé los comercios adheridos y solicita tu tarjeta en bbva.com.uy. Producto sujeto a aprobación crediticia. Ver bases y condiciones en bbva.com.uy. Más de 800 productores rurales son parte del programa de fomento de UPM. ¿Ya lo pensaste? Integra la forestación a las demás actividades tradicionales del campo y mejora la productividad de tus tierras. Trabajamos hace más de 30 años en Uruguay. Imagínate todo lo que podemos seguir produciendo juntos. UPM. Producimos futuro. ¿Buscas potenciar tus conocimientos? ¿Descubrir tu vocación? ¿O ampliar tus oportunidades? Bienvenido a Expande tu Potencial, un podcast de Mac Campus Comunidad, la plataforma online de cursos libres y gratuitos para capacitarte y encontrar tu mejor versión. Accede a ellos a través de www.recetadelfuturo.com/cursos-del medio libres.
Enseguida continuamos en la Mesa Verde en Perspectiva, en esta oportunidad dedicada al Acuerdo de París. ¿Sigue siendo una aspiración realista lo que nos hemos planteado en la comunidad internacional como objetivos del Acuerdo de París? ¿De qué manera, sobre todo, la salida de Estados Unidos pone en peligro estas metas? Bueno, de eso continuamos conversando enseguida con dos especialistas en la materia, Walter Oyarzábal y Gonzalo Becoña. La Mesa Verde de En Perspectiva es un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro. Hoy en la Mesa Verde les proponemos abordar un asunto que es una preocupación creciente de la comunidad científica, pero que debería serlo también para todos los que habitamos el planeta. En 2015, 195 países firmaron un acuerdo que pretendía combatir el calentamiento global y enfrentar el cambio climático. Me refiero al llamado Acuerdo de París, que 10 años después enfrenta la posibilidad cierta de fracasar, luego de que Estados Unidos, la principal economía del mundo, decidiera salir de este convenio. Bueno, a eso estamos abocados esta mañana en la Mesa Verde, porque estamos profundizando sobre este tema. Hicimos recién justamente una introducción, una puesta a punto y refrescar por lo menos lo que fue en aquel momento aquella noticia y qué venía pasando en estos últimos años. Lo estamos haciendo con dos especialistas en la materia, Walter Oyarzábal, ingeniero agrónomo con una maestría en ciencias ambientales, que integra el grupo de expertos de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, y Gonzalo Becoña, ingeniero agrónomo, coordinador de articulación institucional en temas ambientales en el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y es coordinador de la Unidad Sostenibilidad y Cambio Climático en OPIPA, la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A ver, a los dos les pregunto, un poco con esta introducción y esta puesta a punto que hicimos, en este contexto, ¿cómo vieron esta novedad de la decisión de Trump de que Estados Unidos se retire del Acuerdo de París, pero que en realidad no era tan una novedad, ¿no? Porque eso estaba claro en lo que era su propia propuesta programática, ¿no? Y a lo largo de la campaña había sido muy explícito en ese sentido. ¿Qué dirían? Una primera reflexión y después profundizamos. Bueno, mi primera reflexión, después Gonzalo vos complementás lo que te parezca, pero mi primera reflexión es que acá estamos tratando de resolver un problema global y la única manera es a través de los ámbitos multilaterales. Entonces, dañar o retirarse de los ámbitos multilaterales parecería ser la peor de las opciones para enfrentar un problema global. Uh-huh. Entonces, la primera consecuencia, más allá de la numérica, bueno, si Estados Unidos emite mucho, etcétera, etcétera, pero la primera es política y es cualitativa, es que debilita un instrumento de la Convención de Cambio Climático para enfrentar y resolver el problema. Entonces, esa señal de descrédito hacia las soluciones multilaterales es lo más preocupante, y sobre todo para los países chicos es especialmente preocupante, porque nosotros somos países que emitimos poco en términos porcentuales, pero los impactos que recibimos son muchísimo más que proporcionales a nuestra contribución. O sea, no recibimos, emitimos el 0,05%, pero no recibimos el 0,05% de los impactos. Recibimos impactos mucho mayores de lo que... Entonces nos importa que la solución avance, claro. Nos importa que los países encaren este tema y nos importa que la multilateralidad no se debilite. Eso es clave. Ahora, que el retiro de Estados Unidos significa el fin del Acuerdo de París, para nada. No. Primero, los gobiernos de Estados Unidos duran 4 años, así que dentro de 4 años puede ganar otro y que tenga una política diferente, como ya pasó. Se fue Trump, vino Biden, ahora se volvió Trump, después Trump se irá, vendrá otro, no sabemos. Trump puede él solo hacer que el Acuerdo de París fracase, tampoco.
Incluso dentro de los Estados Unidos, más allá de que Trump va a implicar con todas las medidas que va a tomar una promoción de las energías fósiles, de la extracción de petróleo, del uso de energías fósiles, etcétera, etcétera. Más allá de eso, hay todo un movimiento y hay políticas de los estados que son federales y tienen sus propias políticas, y hay industrias privadas que están desarrollando fuertemente las energías renovables. Entonces, bueno, de todas maneras no es que Estados Unidos pase a no contribuir nada. Bien, eso es un punto importante porque capaz que siempre lo miramos en la globalidad, pero claro, lo que decís no es menor, ¿no? Pienso en estados demócratas, por ejemplo, que sí estén más embanderados con el tema cambio climático y conserven su parte aporte. Sí, igual les complica. No es lo mismo, no es lo mismo. Además, la NDC de Estados Unidos planteaba entre 50 y 52% de reducción de emisiones al 2030 comparado con 2005. Era una meta ambiciosa. Esa meta no se va a cumplir. Entonces, es un perjuicio para el Acuerdo de París, sin duda. Es una mala señal para el resto del mundo, sí. Por aquello de que, bueno, si los que más emiten no hacen nada y yo que no emito casi nada tengo que hacer. Entonces, cada uno hace la suya, es el peor de los escenarios. Sí, yo para complementar lo que decía Walter, que comparto 100%, yo creo que hay otro aspecto que me parece que es muy importante, que lo hablábamos en el primer bloque, de los medios de implementación, y uno de ellos es el financiamiento, ¿no? Entonces siempre se espera que los países desarrollados apoyen a los países en desarrollo en implementar acciones climáticas para contribuir al cambio climático, para adaptarse y mitigarse, que es lo que hablamos hoy. Yo creo que la señal que hoy vemos, o sea, que se ha visto en los últimos días, es el desmantelamiento de algunos organismos como el USAID, que proporcionaba muchas ayudas a nivel internacional para países en desarrollo, que han desaparecido. O sea, todo lo que eran los compromisos financieros que tenía asumido Estados Unidos para países en desarrollo, para que mejoraran su implementación de acción climática, ha desaparecido. Hasta incluso organismos que se financian con fondos de Estados Unidos, como, no sé, por ejemplo el IICA, o sea, parte del IICA se financia con fondos de Estados Unidos también. El Fondo Verde para el Clima. El Fondo Verde para el Clima. Ahí Estados Unidos deja de aportar al Fondo Verde para el Clima. Exactamente. Creo que 4 años. Yo creo que más allá de la meta, del objetivo de que Estados Unidos desaparezca, me parece que es la pérdida de financiamiento, con lo importante que sabemos que es el financiamiento para la acción climática. Entonces empezamos a depender de otros mecanismos que son más bien voluntarios, mercados de carbono, pero que no son tan tangibles, o sí, en algunos casos sí, pero deja de aparecer esa responsabilidad de los países desarrollados para aportar a los países en desarrollo para mejorar la implementación. Y creo que ahí es uno de los grandes problemas que existe, porque si Estados Unidos se va del Acuerdo de París, ya lo hizo, podrá demorar un año. Ya lo hizo en la anterior administración, ¿no? Vamos a aclararlo por las dudas. ¿Y ahí qué pasó? O sea, se dio eso que decía Walter de las diferencias por estado, o sea, el sector privado en parte, en algunos casos, aunque con más dificultad, hizo su contribución, digamos, a evitar el calentamiento, pero claro, como país se cortó el financiamiento para los países subdesarrollados y chao. Exactamente, porque como tú decís, yo creo que porque en el sector privado los gobiernos no se pueden meter, o sea que en realidad hay muchas políticas del sector privado, mismo en Estados Unidos, que son de empresas multinacionales, claro, que no solo están en Estados Unidos, sino que siguen con sus políticas, las multinacionales de alimentos siguen estando y van a seguir con sus propias metas, porque sus propias acciones así se van a ver reflejados, y está el consumidor que también quiere ver que las empresas de alimentos hagan los esfuerzos. Entonces yo creo que todo ese proceso del sector privado va a seguir. Yo creo que el gran problema que se va a plantear es los aportes que hacía Estados Unidos hacia los países en desarrollo, su desarrollo, el apoyo al África, y bueno, y que de alguna manera puede condicionar también su comportamiento, ¿no? Y comprometer en alguna medida los objetivos de la CNDC que hoy hablábamos. Bueno, si las contribuciones determinadas, yo presuponía que iba a contar con algún financiamiento, bueno, eso yo creo que es lo que puede poner en duda el cumplimiento del Acuerdo de París, pero desde el punto de vista del financiamiento, ¿no?
¿Ustedes no temen que esto y esta medida de Estados Unidos de alguna forma repercuta en un contagio así masivo de otros países adoptando la misma posición? Digo porque veía, por ejemplo, en algunos países lo empiezan a evaluar. Por ejemplo, no sé, Argentina, ¿no? Con Javier Milei al frente, un aliado de Trump, bueno, dice que lo está considerando, ¿no? Suiza veía, en todo caso hay sectores o partidos políticos más de derecha que están planteando que debería el país retirarse del acuerdo de París al estilo de lo que hizo Estados Unidos. ¿Ustedes no lo ven como un problema eso, que se dé un gran contagio al punto que quede desvirtuada y sin sentido la herramienta? No. La Unión Europea no se va a salir del acuerdo de París, los BRICS no se van a salir del acuerdo de París. Entonces, y los países chicos tampoco. Bueno, Argentina me parece que es un caso aislado. Puede haber, sí, una disminución de los aportes de los países desarrollados, porque, bueno, la Unión Europea también tiene sus dificultades, conflictos, guerras, economías que no crecen, ¿no? La Unión Europea está pasando por una crisis muy fuerte, la economía no crece. Entonces, ¿dónde empiezan a cortar? Bueno, empiezan a cortar en estas cosas. No van a tomar una decisión política, creo yo, de decir nos vamos del Acuerdo de París. Pero sí, igual no tienen la misma fuerza que antes, ¿no? O el tema no tiene la misma... No tiene la misma prioridad en la agenda y se tira un poco la pelota para adelante. Ese es lo que estamos haciendo ahora. Estamos tirando la pelota para adelante, como la rana que está dentro del agua mientras no hierva. Me voy acostumbrando. Y otros grandes jugadores, no sé, pienso en China o analicemos alguno en particular cuyas contribuciones son importantes. Bueno, pero China hoy ya lo tiene en la agenda. Yo creo que la agenda de sostenibilidad de China ya está viendo. Bueno, tenemos el acuerdo de la Unión Europea que se postergó su entrada en vigencia, pero todo indica que para fines del 2025 va a seguir, y son todas señales que apuntan a que necesitamos un cambio hacia la sostenibilidad. O sea, la población sigue aumentando y necesitamos ser más eficientes en los procesos, tenemos que cuidar la forestación ilegal, o sea, cosas que Uruguay ya las tiene incorporadas, pero no todo el mundo las tiene incorporadas y preocupan muchísimo. Incluso a China también le importa hoy de dónde provienen sus productos y después tienen que hacer su proceso de manufactura en China para después exportarlos a la Unión Europea. O sea que yo creo que esto va a seguir. Creo que el gran punto de inflexión va a ser la COP de Brasil, porque Brasil ¿Para cuándo está prevista la COP de Brasil? Porque es noviembre del 2025, la COP es en Belén, y Brasil quiere, siempre ha querido marcar la agenda en tema de sostenibilidad, y creo que ha sido una línea de trabajo de Lula desde que asumió, y ha puesto todo el énfasis en esta COP. Y no va a querer, no creo que vaya a querer que empiece a naufragar los acuerdos internacionales, y menos durante su COP. Pero déjame que se te promina una apreciación más, porque creo que el otro punto que capaz que está en cuestionamiento es la salida de los investigadores de Estados Unidos dentro del IPCC. Recordemos, el IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático y es como el brazo de la ciencia dentro de la convención, la Convención de Naciones Unidas. Y hay muchas señales de retiro de todos los investigadores americanos dentro del IPCC. Que ahí yo creo que ahí puede ser la señal negativa si no creemos, si empezamos a descreer de la ciencia. Porque ahí es cuando empieza todo el cuestionamiento. Bueno, eso está mal medido, tendríamos que rever las formas Gonzalo, de medir. sí, estás poniendo arriba de la mesa un tema que capaz que se nos había perdido o no le habíamos dado importancia. Vos decís que los científicos se estén alejando del... Exacto. Justo ayer hablaba con una colega que también es negociadora en Naciones Unidas y también participa del panel intergubernamental, y actualmente está realizando una reunión en China. Y justo ayer la llamé sabiendo que venía, dije, bueno, tengo que venir con alguna noticia fresca. Y bueno, creo lo que me comentaba es la preocupación que se planteó en esta reunión del IPCC en China, que se está desarrollando actualmente, y la ausencia de Estados Unidos, de todos sus investigadores, y el retiro de todos sus investigadores del IPCC.
Eso es una política, no es que los investigadores, Gonzalo, para... No, claro, no es un tema, perdón, sí. Yo me voy, claro, sino que... No es que no estén de acuerdo. No, sino que el gobierno... Que retira a sus representantes desde la ciencia de esos ámbitos. Porque vos necesitas, o sea, por lo menos para participar en esos ámbitos necesita tener la aprobación de su país. Y ese es un tema que puede generar ruido si estamos generando nuevas guías, nuevos reportes de lo que está pasando, y el descreimiento del IPCC, eso es una mala señal, ¿no? Yo creo que hoy no hay un cuestionamiento, no es que esté pasando, pero el no participar es como, y bueno, este nuevo reporte que hagan no contó con el aval nuestro. Claro. ¿Hay otra forma de canalizar esa investigación científica? Y la investigación científica va a seguir, estando, pero digo, en un ámbito que haga una contribución así similar, no. Romina, lo que es importante es que el IPCC no produce conocimiento, no investiga. El IPCC lo que hace es recopilar y evaluar el estado del arte. Entonces, esos científicos que no vayan a las reuniones, de todas maneras están produciendo papeles científicos. Bien. Que se pueden revisar porque están disponibles. Entonces, de alguna manera, no quiere decir que no lleguen los elementos que se generan en las universidades o en los centros de investigación de Estados Unidos. Pero es una señal preocupante porque también debilita el IPCC, como también está el ataque a la OMS, ¿verdad? Hay una serie de cosas. Robert Kennedy estaba impulsando que Estados Unidos se retire de la OMS. Bueno, es todo parte coherente de una misma visión estratégica. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. Desde Ribera, con un paisaje calmo de cerros chatos, montes nativos y suelos rojizos arenosos, dedicación y compromiso que se expresa en la singularidad de nuestros tanat. Experiencia y conocimiento que se encuentran con tu curiosidad. Conoce nuestros vinos en cerrochapeu.com. En UPM generamos empleo para más de 7.000 uruguayos en 150 comunidades del interior del país. Trabajamos hace más de 30 años en Uruguay. Imagínate todo lo que podemos seguir produciendo juntos. UPM, producimos futuro. 98, 99, 100. ¿Listos o no? Uniforme, Piki. Libros, Piki. Y útiles, Piki. Piki por todas las compras. Esta vuelta a clases tenés todos los beneficios que necesitas con las tarjetas de crédito BBVA. Hasta 30% de descuento en Toto, Skechers, Rigo Uniformes, Uniform Me, Santillana, Coquino, Óptica Americana, Gran Visión y más. Conocé los comercios adheridos y solicita tu tarjeta en bbva.com.uy. Producto sujeto a aprobación crediticia. Ver bases y condiciones en bbva.com.uy. McCafé es un café de granos arábicos seleccionados con el certificado de Rainforest Alliance que promueve la producción sustentable. Disfrutalo recién hecho, con el aroma y la temperatura exacta. McCafé, directo al grano. Enseguida venimos con el último bloque de esta mesa verde aquí en Perspectiva, sobre justamente los 10 años del Acuerdo de París y esta novedad de las últimas semanas de Estados Unidos retirándose de este acuerdo global. La Mesa Verde de En Perspectiva es un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro. ¿Siguen siendo una aspiración realista los objetivos del Acuerdo de París? ¿De qué manera la salida de Estados Unidos pone en peligro estas metas? Ese es el tema que les estamos proponiendo en la Mesa Verde en este mes. Y estamos con Walter Ollanzábal y Gonzalo Becoña, dos especialistas en la materia, que están siendo muy claros, le digo por las dudas, desde la audiencia agradecen cómo están abordando el tema de forma tan clara, tan gráfica, que permite, dicen, un tema
por ejemplo, así lo plantea, a ver, Virginia, dice: gracias por este espacio. Los números aportados por Walter y Gonzalo y la afirmación sobre justicia climática son enormemente clarificadoras para quienes nos interesa mucho el tema, pero no tenemos conocimiento específico. Gracias por la claridad y la didáctica. Ahora después planteé una pregunta que se las traslado, pero después hay algunos oyentes que en sus mensajes apuntan a, bueno, sobre todo el tema que genera más sensibilidad a nivel local vinculado a esto, ¿no? Que es la ganadería y el cambio climático y el cómo de alguna manera actuar en ese sentido. A ver, estoy mirando otros de los oyentes, a ver si les encuentro ese mensaje. Por ejemplo, acá hay quien plantea: el rodeo vacuno uruguayo casi no ha crecido en los últimos 80 años. Siempre ha estado entre 9.5 y 12 millones de animales. Al mismo tiempo, el sector ovino disminuyó de 23 millones a 6 millones nada más. Así, las emisiones de metano y óxidos nitrosos de esa fuente son los mismos que hacen 80 años. En ese periodo, las emisiones por transporte, extracción de petróleo y gas, por fracking y carbón se han incrementado varias veces. Han crecido también las emisiones por cultivo de arroz. Así que seguramente hay que apuntar hacia ese lado y no tanto a la ganadería en Uruguay. A ver, Gonzalo. Qué tema ese, ¿no? No, a ver, yo comparto lo que dicen. O sea, nosotros, por lo menos en OPIPA, tenemos bastantes estimaciones de lo que es el rodeo y lo que ha crecido en los últimos años, y es verdad. O sea, el rodeo vacuno desde el 2000 a la fecha se han mantenido estable en torno a los 11 millones, 12 millones de cabezas. Por eso Uruguay siempre ha planteado que el objetivo climático, no, creo que lo mencionamos más temprano, el rodeo está estable, el rodeo vacuno está estable, por tanto lo que hay que hacer es tratar de sacarle más kilos de carne al mismo rodeo que tenemos sobre las tierras nuestras, o sea, sobre los campos naturales y no sobre las praderas que tenemos en Uruguay. Por eso empezamos a hablar de intensidad de emisiones, creo que hoy lo mencionamos más temprano, pero ¿qué refiere la intensidad de emisiones? Yo puedo tener, para hacer un ejemplo gráfico para el oyente, yo puedo tener 10 vacas y puedo sacar 6 terneros, 7 terneros, 8 terneros o 4 terneros, ¿no? ¿Eso qué significa? Para hacer un ejemplo gráfico, que mi intensidad de emisiones se reduce cuanto más kilos de carne yo saco por esas cantidades, esas 10 vacas. O sea que si yo saco 8 terneros, claro, mi intensidad de emisiones son menores de que si yo sacara 4. ¿A qué apunta todo eso? A la mejora de la eficiencia del rodeo, ¿no? O sea, que por eso Uruguay siempre se ha planteado. Eso lo planteo como el rodeo de cría, pero también puede ser, bueno, ¿cómo terminan los novillos en nuestro país la ganadería? Lo termina con 4 o 5 años, con 8 dientes, o lo termina con 2 años y hace un proceso más eficiente. Obviamente que cuando yo lo termino más jóvenes, hago el proceso mucho más eficiente, mejor la conversión de el alimento que le doy al vacuno para convertirlo en carne, y cuanto más eficiente soy, más reduzco esa intensidad de emisiones. Y es parte de lo que siempre se ha planteado Uruguay como meta. O sea, mantener las emisiones absolutas o no incrementar las emisiones absolutas, pero sí reducir la intensidad de emisiones, ¿no? O sea que ser más eficientes en los procesos productivos. Y para complementar lo que decía el oyente, no es posible transformar todo el sistema productivo uruguayo. O sea, recordemos que para transformarlo se tienen que dar las condiciones edáficas para poder hacerlo. Y no todos los suelos sirven para hacer todo. Y nosotros tenemos suelos que hoy contamos con un recurso como es el campo natural, de que nos produce un alimento de muy bajo costo, que lo que sí tenemos que tratar de ir innovando o metiendo más tecnologías que hoy están validadas para poder mejorar esa eficiencia. Pero yo creo que Uruguay es de los mejores de la clase en este sentido, y así nos reconocen a nivel internacional, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchas políticas internacionales que son reconocidas, como la trazabilidad, la salud animal que hoy contamos con nuestros rodeos, tenemos la deforestación, o sea, no hay deforestación ilegal en Uruguay. O sea, nosotros somos buenos alumnos en la clase, que bueno, que quizás no nos reconocen como deberían, o por lo menos pensamos nosotros que no,
pero no tenemos ningún mercado cerrado por un tema ambiental, ni lo vamos a tener porque tratamos de cumplir y tratamos de ser cada vez más ambiciosos para hacer nuestra contribución al mundo. O sea que yo en vez de mirar el medio vaso lleno, medio vaso vacío, miro el medio vaso lleno. O sea, hoy estamos a primer nivel y no en vano conseguimos recursos para poder, o vendemos bonos indexados a nivel internacional porque tenemos una credibilidad y tenemos cómo monitorear nuestra producción. O sea, que no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? O sea, porque cualquiera que quiera aportar un financiamiento sostenible que se han desarrollado tanto en Uruguay y que siguen continuando ese desarrollo, uno después tiene que monitorear. Si alguien pone dinero, quiere saber de que se están cumpliendo los objetivos que se plantean. Y en ese sentido, Uruguay cuenta con sistema de información de primer nivel para poder hacerlo. Y Uruguay tiene, quizás para muchos que no lo conocen, hoy Uruguay tiene un visualizador web que fue desarrollado para ver cómo Uruguay va contribuyendo con las contribuciones determinadas nacionales. Uno puede chequear a tiempo real cómo viene Uruguay cumpliendo con los objetivos que se planteó desde la primera contribución determinada que fue para el cumplimiento del 2025. O sea que en ese sentido creo que desde hace muchísimos años, yo creo que desde que Uruguay fue signatario del Acuerdo de París, que fue en el 2017, de ahí para adelante, y te diría que antes, que Walter sabe que siempre hemos estado en la agenda internacional, hemos sido protagonistas. Y así nos reconocen a nivel internacional, ¿no? Walter, en tu caso, a ver, para ir cerrando, entre una combinación quizás entre esto que decía Gonzalo respecto a nuestras propias posibilidades, pienso, porque no lo explicitamos, pero ¿qué más, cuando decís ese monitoreo, ¿no, Gonzalo, que se puede hacer? Bueno, la ganadería, decís, va por el lado de la eficiencia, ahí podemos apuntar a la eficiencia. En transformación energética nosotros estamos, o por lo menos supimos liderar y estamos bastante bien en lo que tiene que ver con la región, ¿no? Bueno, sí, yo coincido que en ganadería hay que ir por el lado de la eficiencia. Somos un país de pastizales. Los pastizales, existen pastizales porque hay herbívoros. Y antes de que hubiera herbívoros domésticos como las vacas, había herbívoros silvestres. Simplemente se sustituyeron unos por otros. Quiere decir que emisiones de metano en los pastizales hubo siempre, con vacunos o antes de que hubiera vacunos. Antes de Hernandarias también había. ¿Qué sucede? Que si no hubiera herbívoros, si no hubiera animales comiendo el pasto, toda esa rica biodiversidad que tiene el campo natural se perdería, porque se sabe perfectamente que si tú haces exclusión de pastoreo, sacás los herbívoros, claro, tenés una pérdida enorme de biodiversidad. Pero en el mundo hay 3.400 millones de hectáreas que solo sirven para el pastoreo, para producir proteína de alto valor biológico. Porque los rumiantes tienen la capacidad de convertir pasto, que nosotros no lo podemos comer, en carne. Y vitamina B12 y un montón de otros nutrientes súper importantes. Entonces, sería absurdo que el planeta dijera: voy a prescindir de los herbívoros cuando tengo 3.400 millones de hectáreas que no sirven para producir trigo, ni cebada, ni maíz, ni nada. Tiene que tener herbívoros. Bueno, entonces, y a su vez, esas emisiones están en un ciclo del carbono. Metano, CO2, metano, CO2. Pero las energías fósiles, que son el problema, es sacar carbono nuevo debajo de la tierra, como carbón, como petróleo, como gas natural, e inyectarlo en la atmósfera. Y ese es el 77% del problema. Entonces, 77%. 77% el problema del mundo. Entonces, si tú quieres resolver un problema, ¿vas a apuntar al 10% o vas a apuntar al 77%? Bueno, también tenés que aportar al 10% para que ese 10% sea lo mejor posible, lo más eficiente posible, emita lo menos posible, pero tenés que tener un balance, porque no todo el cambio climático no es la única dimensión ambiental, hay otras dimensiones ambientales que también son importantes, como las que mencioné, y hay dimensiones que tienen que ver con el desarrollo humano, con los medios de vida, con la cultura, etcétera, etcétera. En relación a lo que tú decías, tenemos una matriz energética casi enteramente limpia. En eso fue un proceso muy bueno. Yo estaba mirando ahora, el 28% de las emisiones de Estados Unidos vienen de producir electricidad con energía fósil, el 28%.
Es un montón. Y en Uruguay 94, 96, 98% de la electricidad es renovable. Ahora, nos queda todo lo que es lo que no es matriz eléctrica, ¿no? Todo lo que es movilidad, transporte, bueno, y para eso hay que ir instrumentando políticas. Así que yo diría que desde la perspectiva uruguaya es una situación particular por las circunstancias nacionales, pero a su vez tenemos que mirar también la perspectiva global, porque la solución del problema y los medios de implementación para adaptarnos dependen de lo que pase en el mundo. Entonces, de hecho, no lo comentamos, perdón, pero esto de este retraso que había en las contribuciones, en los aportes de documentos de los países, ¿no? Decíamos, son muy pocos los que aportaron, Uruguay fue uno, pero estamos todos en la misma, ¿no? Todos los países orejeando un poco qué es lo que pasa, ¿no? Sí, claro, bueno, es la tragedia de los comunes. Si yo no hago, si él no hace, yo tampoco hago, y así sucesivamente. Entonces, claro, es un problema que hay que enfrentar. Pero Uruguay tiene que seguir participando activamente en los espacios multilaterales. Es clave, o sea, seguir apostando, y como país chico más todavía. Mira, acá tengo una pregunta del oyente que dice, que sirve a modo de cierre: ¿qué futuro tiene el acuerdo en este escenario entonces? El acuerdo va a tener momentos de mayor éxito y momentos de menor éxito. Ahora está en una situación compleja por estas cosas que estuvimos mencionando, pero no tenemos otra cosa. No vamos a cambiar el Acuerdo de París por otro acuerdo la semana que viene ni el año que viene. Entonces hay que apostar a que el Acuerdo de París avance en sus metas. Y ahí Uruguay no trabaja solo, o sea, todos los países en desarrollo forman parte de lo que se llama el grupo de los 77 más China, y ahí hay que trabajar para buscar consensos que luego articulen con los países desarrollados para que las soluciones estén lo más cerca posible de lo que se necesita. Es decir, sabemos lo que se necesita, sabemos que hay una brecha importante entre lo que se está haciendo y lo que se necesita. Bueno, hay que contribuir a llenar esa brecha, hay que contribuir. Entonces hay que seguir participando, hay que seguir apostando proactivamente y positivamente. Y a veces, voy a decir una última cosa, Romina, si me permitís. ¿Sí? Poco por la experiencia de negociación que yo he tenido muchos años y que ahora tiene Gonzalo. A veces los países chicos cumplimos también un papel facilitador de acuerdos. Lo hemos cumplido en el pasado. ¿En qué sentido? El programa de agricultura de Coronibia fue un acuerdo que logró Uruguay. ¿Qué ventaja ciertas cosas que dicen el Acuerdo de París, donde en el preámbulo dice que la producción de alimentos es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático, también es fruto de cosas que nosotros peleamos para que estuvieran. Quiero decir que hay que estar en la cancha y jugar el partido. Sí, yo quiero complementar lo que decía Walter y concuerdo también en todo lo que dice Walter. Primero, que no hay un plan B, o sea, este es el plan A. Y es el que tenemos que seguir, porque va a pasar muchos años que se logre otro acuerdo como el que se logró en el 2015 en París. Entonces es lo que tenemos hoy como instrumento y tenemos que avanzar. Por otro lado, en la convención la agricultura no es solo el Acuerdo de París, ¿no? Y capaz que no me quiero extender demasiado, porque la agenda de agricultura también tiene un foco, no con los objetivos de mitigación, pero sí con el foco de, no olvidemos que también hay un problema de seguridad alimentaria en el mundo, ¿no? Y hay cerca de 800 millones de habitantes que sufren desnutrición, o sea que también hay un problema de seguridad alimentaria en el mundo y que pasa casualmente en los países en desarrollo. Y eso es algo que bajo la convención tenemos que seguir teniendo ese espacio. Y países en desarrollo del tamaño de Uruguay u otros en desarrollo que seguimos peleando por la seguridad alimentaria, tenemos que seguir peleando por financiamiento para mejorar la adaptación, porque es la que nos va a asegurar los alimentos a largo plazo. Entonces, el Acuerdo de París puede tener sus idas y venidas, pero también hay una agenda de agricultura bajo la convención que tenemos que tratar de conservar. Hoy hay un programa que se llama Sharm el-Sheikh, que se aprobó en Egipto en la COP27 en el 2022,
que también, que lo que busca es cómo se puede hacer a nivel internacional para mejorar los medios de implementación de los países. Hay un portal online que va a salir ahora en junio, durante las reuniones de Bonn, donde los países van a poder presentar proyectos para que puedan buscar financiamiento. O sea, hay mucho más de la agenda de agricultura bajo la convención que tenemos que seguir apostando, y como dice Walter, es el lugar donde todos los países tienen una voz y tienen un voto, y basta que un país esté en contra para trancar un proceso. O sea que todos tenemos el mismo peso específico, más allá del tamaño que tenga, y creo que es Uruguay un lugar que siempre ha tenido, que yo creo que lo debe conservar en el futuro, porque es lo que nos ha dado visibilidad para lograr muchos acuerdos, para ser flexible dentro de las Américas. Hemos coordinado muchos procesos a nivel de Latinoamérica, y siempre a nivel internacional se nos ve como esa lógica, que impronta que traemos como la Suiza de América, que siempre estamos a favor del bien y en contra del mal, y tratamos de acercar posiciones. Es algo que siempre es como un traje que nos queda bien a nosotros, y que nos ha dado muchos beneficios a lo largo de la historia, que yo creo que hay que seguir por ese camino. Gonzalo Beconia, Walter Ollanzábal, gracias a los dos, un placer, gracias por hacer esta puesta a punto, por darnos, generarnos la necesaria, en todo caso, alarma, pero tranquilidad, o mostrarnos el camino de por dónde entienden, ¿no?, que hay que seguir en esta materia, cuando las noticias a nivel internacional a veces pueden confundirnos, pueden generar confusión. Así que gracias a los dos. Al contrario, gracias, Romina, por la oportunidad también. Volvemos a conversar en cualquier momento. Con mucho gusto. La Mesa Verde de En Perspectiva fue un auspicio de BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Bodega Cerro Chapeu, vitivinicultura de mínima intervención en equilibrio con el medio ambiente. McDonald's, cambiando un poco, cambiamos mucho. Y UPM, producimos futuro.